Hola, ¿cómo están? No digo nada nuevo si afirmo que el gobierno de Trump es un caos. Es el caos puro. Todo el tiempo emite señales contradictorias, ¿no? Uno no sabe a quién creerle. Dice una cosa y al día siguiente dice la cosa contraria. Y por ejemplo ahora yo no sé si debo creerle al presidente Trump o a su secretario de Estado Marco Rubio, o al íntimo amigo de Trump y enviado especial a Moscú, Steve Witkoff, que no tiene ninguna experiencia como político ni como diplomático. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el gobierno de Trump ha incurrido en varias contradicciones respecto de la guerra en Ucrania, en varias, y contradicciones muy gruesas, muy preocupantes. Por una parte, va a Canadá, a Charlevoix, Canadá, a una reunión del G7, el ministro de Exteriores de Trump, su canciller, el secretario de Estado, Marco Rubio. Un señor al que, en mi opinión, el cargo le queda grandísimo, ¿no? Entonces se reúne con los ministros de Exteriores del G7 en Canadá. Yo me sentiría muy incómodo en los zapatos de Marco Rubio llegando a Canadá, ¿no? Y dándole la mano a la canciller canadiense. Y yo me sentiría incómodo, porque Rubio está representando a su jefe, y su jefe tiene una horrible, biliosa retórica contra los canadienses. Su jefe, el presidente, dice una y otra vez, desdeñosamente, que Canadá en realidad no es un país en serio, no es un país independiente y tiene que integrarse como el estado número 51 de la Unión Americana. Entonces Rubio llega a Canadá representando a un señor, el presidente, que quiere que Canadá deje de existir. Yo, la verdad, si fuera Rubio, le diría al presidente: señor presidente, con todo respeto, yo no puedo viajar a Canadá, porque estoy representando a un gobierno que está en contra de Canadá, en contra de que Canadá siga existiendo como país independiente. Bueno, pero Rubio, una vez más, hace el papel mullido de alfombra. Se extiende la alfombra que es Marco Rubio y por ella pasa, pisa, camina el presidente Trump. Va Rubio a Canadá, a Charlevoix, se reúne con los cancilleres del G7. Rusia ya no es parte del G7. Muy bien, ¿no? Cuando Rusia invade Ucrania es expulsada del G7. Normalmente en una reunión del G7 que hubiera sido el G8 hubiera estado el canciller ruso, el maléfico señor Lavrov, Sergei Lavrov. No estuvo, no fue invitado. Rusia ya no es parte de ese club exclusivo. Ha sido castigada, ha sido separada del G7. Por supuesto, Trump quiere que Rusia se incorpore al G7 y pase de nuevo a ser el G8, ¿no? Por supuesto, Trump siempre aboga a favor de los rusos, ¿no? Entonces, Marco Rubio va a Canadá, un país al que Trump le ha declarado la guerra retórica, verbal, y firma allí un comunicado del G7 respecto de Ucrania. ¿Qué dice ese comunicado? Porque yo supongo que si Marco Rubio lo firma, está representando la opinión de su presidente, ¿no? Del señor Trump. Y ese comunicado dice que el G7 reitera su apoyo inquebrantable a Ucrania, a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, y a la libertad y a la democracia de Ucrania, que han sido amenazadas por el invasor ruso. Entonces Marco Rubio firma eso. Si Marco Rubio firma eso, es que él está de acuerdo con los otros ministros de Exteriores del G7 en que la integridad territorial de Ucrania no se negocia, ni con los rusos ni con nadie. Que nadie tiene derecho a invadir a Ucrania ni a quitarle un pedazo de su territorio. ¿Eso es lo que está diciendo Rubio al firmar el comunicado del G7 o no? Sí, ¿verdad? Rubio está diciendo: los territorios de Ucrania son sagrados y no se negocian ni con los rusos ni con nadie. Firmo.
Muy bien. Entonces uno diría, caramba, el gobierno de Trump ha recapacitado, ¿no? Por fin ha comprendido que la única manera de alcanzar una paz justa y duradera es que los rusos se retiren de los territorios ocupados, porque son territorios de Ucrania, punto, no se negocia. Bueno. Por el otro lado están Trump y su amigote Witkoff. A mí me parece una absoluta frivolidad que Trump mande a Moscú a negociar con el desalmado, sanguinario dictador Putin a un señor como Witkoff que no tiene ninguna experiencia en la política, en la diplomacia, en las relaciones entre los países más poderosos del mundo. Este señor Witkoff es amigo personal de Trump, juega al golf con Trump, ha hecho algún dinero construyendo edificios en Nueva York. Pero es un empresario inmobiliario. ¿Qué carajos hace Witkoff negociando la paz de Ucrania en Moscú con Putin? No da la talla. Le queda muy grande esa responsabilidad. Pero Trump dice, no, es mi amigo y va él, no va Marco Rubio. No. Trump quería mandar también al general Kellogg. ¿Y saben qué dijo Moscú? No, a Kellogg no lo vamos a recibir, porque Kellogg ha hecho muchas declaraciones contrarias a los intereses rusos. Entonces va Witkoff. Y Witkoff no le dice a Putin lo mismo que hoy ha dicho Marco Rubio en Canadá. O sea, fíjese, nosotros queremos terminar la guerra, pero usted tiene que retirarse de Ucrania. Usted no puede aspirar a quedarse con los territorios ocupados. No, eso no le dice Witkoff. ¿Qué le dice Witkoff a Putin? Queremos que usted firme el cese al fuego por 30 días. Putin le dice, no, realmente no me conviene. El cese al fuego le conviene a Ucrania porque está perdiendo la guerra, porque se está replegando, porque no tiene soldados, no tiene infantería. Le conviene a Ucrania porque se va a rearmar en 30 días. Pero a nosotros no nos conviene el cese al fuego, no lo vamos a firmar porque estamos avanzando, estamos ganando la guerra, queremos ganar la guerra. Yo creo que si fuera Witkoff le diría, bueno, entonces no hay nada más de qué hablar, hasta pronto, fue un placer, ¿no? Pero no, entonces Witkoff le dice, a ver, ¿qué quieren ustedes? Por supuesto, Putin enumera una agenda maximalista, ¿no? Comenzando por Rusia se queda con todos los territorios ocupados. Eso número uno. Luego, esto es increíble, ¿no? Estados Unidos no le da más armas a Ucrania, durante la tregua ni después. Además, no entran en Ucrania las tropas pacíficas de los ingleses y los franceses. No aceptamos, le dice Putin a Witkoff, que entre ningún soldado de ningún país de la OTAN en Ucrania. Además, por supuesto, Ucrania no puede ser nunca parte de la OTAN ni de la Unión Europea. Y además, Putin le dice a Witkoff, Zelensky se tiene que ir. No estamos dispuestos a firmar ninguna paz, ninguna tregua, ningún armisticio con Zelensky. Zelensky se tiene que ir. Esta es la agenda de los rusos. ¿Qué les parece? No más armas de Estados Unidos, no tropas francesas ni inglesas, Zelensky se tiene que ir, no a la OTAN ni a la Unión Europea, nos quedamos con todos los territorios ocupados. Entonces, claro, Witkoff le comunica eso a Trump, ¿no? Y Trump tendría que decir, así como maltrató en su día a Zelensky, tendría que decir, está claro que Putin no quiere la paz, no está dispuesto a firmar el cese al fuego, queda claro que él no quiere la paz y entonces tomaremos las represalias apropiadas, ¿no? Pero Trump no hace eso. ¿Qué hace Trump? De nuevo, su gobierno de muchas cabezas, de muchas voces, su gobierno esquizofrénico y contradictorio, pone de manifiesto el caos. ¿Por qué? Porque Trump hace suya la propaganda de Putin. En ningún momento critica que Putin esté pidiendo cosas innegociables, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos va a dejar de darle armas a Ucrania durante la tregua? ¿Por qué no son bienvenidas las tropas francesas e inglesas si están entrando a Ucrania no para atacar a Rusia, sino para defender a Ucrania del ataque ruso?
¿por qué Ucrania no puede pertenecer nunca a la Unión Europea? ¿Por qué Moscú tiene que decidir el destino de Kiev? ¿Y por qué Moscú se tiene que quedar con los territorios ocupados? Es una grosería la agenda de Putin, es una grosería. Es el premio al invasor, es el premio al agresor, al que comenzó la guerra y al que quiere seguir derramando sangre inocente. Que no joda Putin. ¿Qué dice hoy Trump? Dice, bueno, los soldados ucranianos en el Kursk están completamente rodeados por los rusos. Los soldados ucranianos, dice Trump, están en una posición mala, malísima, muy vulnerable. Rusia los va a matar a todos, va a ser una masacre total, dice Trump, con su lenguaje apocalíptico, ¿no?, habitual. Va a ser la peor masacre después de la Segunda Guerra Mundial. Le pido, le ruego encarecidamente, dice Trump a Putin, que respete, que perdone las vidas de los ucranianos, que no los maten a todos y que se rindan. Por su parte, Putin dice lo mismo. Dice, los soldados ucranianos en el Kursk que están rodeados, los vamos a eliminar, tienen que rendirse todos inmediatamente. ¿Tiene Trump razón cuando hace suya la propaganda rusa? No, no tiene razón. La prensa seria, la prensa internacional, y yo tiendo a creerle a la prensa seria, confiable de toda la vida, y no a Trump, ni a los voceros de Trump, dice que eso no es verdad. Que Ucrania está en una posición difícil, sí, en Kursk, está en una posición incluso crítica en Sudzha, pero no están todos rodeados y no van a ser eliminados todos en un santiamén y no están obligados a rendirse como les exige Trump. O sea, Trump le está exigiendo ahora a Ucrania que se rindan todos en el Kursk, porque Putin los tiene rodeados y los va a masacrar. Entonces, ¿para quién juega Trump? Si Trump juega a favor de la paz, no debería decirle Ucrania, ríndete en el Kursk, sino debería decirle a Putin, retírate de los territorios ocupados y deja de agredir a Ucrania. Y deja de estar salivando con matar a todos los ucranianos que puedas cada día. Es una locura, ¿no? Luego, entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Rubio, que dice que respetamos la integridad territorial de Ucrania? ¿O le creemos a Witkoff, que negocia con Putin qué pedazos de Ucrania entregarle a Rusia? ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a Trump, que dice que los soldados ucranianos están sitiados, rodeados, perdidos, en una posición malísima y que se tienen que rendir? ¿O a la prensa independiente que dice que eso no es verdad y que Ucrania está peleando y que por qué se va a rendir? Por último, Zelensky. ¿Por qué los rusos se pueden permitir decir que Zelensky se tiene que ir? Zelensky ha sido elegido por su pueblo. Fue elegido en 2019 y la gente lo eligió y le dio un mandato. Claro que nadie sabía en Ucrania que 3 años después iban a enfrentar una guerra con los rusos, ¿no? Pero Zelensky es un presidente que de nuevo ha vuelto a ser popular. Una encuesta de The Economist hoy revela que el 72% de los ucranianos apoya a Zelensky, quiere que siga Zelensky. ¿Por qué se va a ir Zelensky si es el mandatario legítimo de Ucrania? Y la misma encuesta de The Economist revela que el 63% de los ucranianos no quiere unas nuevas elecciones mientras el país está en guerra con Rusia. Entonces, no tiene sentido la petición o el reclamo, o la exigencia de Putin de que Zelensky tiene que ir, porque le cae mal, porque la prensa rusa trata a Zelensky de enano neonazi o de cerdo neonazi. Neonazi Zelensky, que es judío. Los neonazis son los fascistas de Moscú, los fascistas de Rusia, ¿no? Entonces, quiero decir, cuando habla el gobierno de Trump, es la Torre de Babel, ¿no? Porque uno es Marco Rubio en Canadá diciendo, sí, estamos con Ucrania, con su integridad territorial, con su soberanía, que son derechos sagrados. Y por otro lado está Trump y su amigote diciendo, bueno, dile a Putin que te diga con qué territorio se quiere quedar y cuáles son sus condiciones y vamos a entendernos con él y después le imponemos la paz a Ucrania, le guste o no le guste, ¿no? Y luego Trump abogando por la rendición de los ucranianos. Tendría que abogar por el retiro de las tropas rusas y la prensa seria diciendo lo que dice Trump es una exageración monumental y no es verdad que van a ser masacrados todos los ucranianos si no se rinden. Así que todo esto, por supuesto, configura el mismo cuadro de siempre, ¿no? Y es que Trump es inamistoso con Ucrania, con Kiev, con Zelensky,
y es sospechosamente amigable con Moscú y con Putin, ¿no? Esto no ha cambiado, ¿no? Siempre que puede, Trump le pone zancadillas a Zelensky, quiere que Zelensky tropiece y en cambio le da una manita, le da una ayudita a Putin para que saque el máximo provecho de un eventual cese de las hostilidades en Ucrania. Para terminar, mañana sábado y pasado mañana, domingo 16 de marzo, mi respetado y querido amigo Alejandro Cardona va a dictar su seminario Creando Riqueza. Es un seminario que viene dictándolo hace como 15 años, con un éxito inmenso en todo el mundo. Lo dicta una vez al mes. Va a ser mañana sábado 15 y el domingo 16 de marzo. Ustedes pueden atender al seminario desde cualquier lugar del mundo, comienza a las 9 de la mañana. Es solo cuestión de que reserven su cupo. ¿Qué va a enseñar mañana y pasado mañana Alejandro Cardona en su seminario creandoriqueza.com? Va a enseñar cómo entrar en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, cómo entender a la bolsa, cómo leer a la bolsa y cómo predecir, anticipar lo que va a ocurrir en la bolsa. Con lo cual, si uno aprende el método de Alejandro, uno está adiestrado o educado a invertir juiciosamente y a obtener ganancias en la bolsa todas las semanas, todos los meses. Así que les aconsejo que le den una oportunidad al seminario Creando Riqueza. Mañana y pasado mañana, Alejandro Cardona ha hecho una fortuna en la bolsa, sabe de lo que habla, denle una oportunidad. Reserven un cupo en seminario creandoriqueza.com. Mañana, pasado mañana, a ganar mucho dinero. Seguimos.